Vamos a ver cómo utilizar la biblioteca de componentes. Para ello, pulsamos sobre el icono Biblioteca de componentes. Vemos que se encuentra vacía porque no hemos creado ningún componente para la biblioteca. Por tanto, vamos a añadir un componente a la biblioteca. Para ello, pulsamos Añadir componente. El componente está creado y podemos modificarlo. Pulsamos sobre la imagen en blanco. Cambiamos el nombre del componente. Lo llamaremos chuches. Cambiamos también la imagen del componente. Seleccionamos la imagen deseada. Respecto del sonido, dejaremos el texto chuches para ser sintetizado. Y el sonido de barrido lo desactivamos. Dejamos el texto de la configuración sin cambios. Y pulsamos el botón guardar para cerrar los cambios. Vemos el componente modificado y pulsamos salir para cerrar la ventana. Ya tenemos un componente en nuestra biblioteca y ahora vamos a ver cómo puede sernos útil cuando tenemos un usuario abierto. Para ello vamos a Usuarios, elegimos el usuario Pedro y vamos a buscar la plantilla comida para añadirle el componente chuches que hayamos creado en la biblioteca de componentes. Vamos a mis plantillas, elegimos la plantilla comida y en lugar de pulsar el botón Añadir componente o Añadir varios componentes, pulsamos sobre el botón Biblioteca de componentes. Vemos que aparece el único componente que posee nuestra biblioteca, chuches. Si pulsamos sobre él, el componente queda añadido a la plantilla. En la zona inferior tenemos la opción de buscar componentes en la biblioteca a partir del nombre, la categoría, el catálogo o la sintaxis. Esto es útil cuando tenemos muchos componentes en la biblioteca. Pulsamos Salir para cerrar la ventana y vemos que tenemos el componente chuches añadido en la plantilla, tal y como lo teníamos creado en la biblioteca. Ahora vamos a ver la utilidad de la biblioteca en sentido contrario. Vamos a llevar un componente que ya tenemos creado en nuestra plantilla, el componente pizza, a la biblioteca, para que más adelante podamos desde la biblioteca tomar ese componente y utilizarlo para otras plantillas u otros usuarios. Para ello solo tenemos que pulsar el botón Guardar componente en biblioteca. Pulsamos. Podemos elegir ahora con qué categoría, catálogo y sintaxis se grabará nuestro componente. Elegimos la categoría alimentos y pulsamos guardar. El componente pizza ya ha sido exportado a la biblioteca. Pulsamos guardar para cerrar los cambios y salir para cerrar la ventana. Pulsamos salir de nuevo, cerramos el usuario y si vamos a la biblioteca de componentes, vemos que tenemos un nuevo componente, el componente pizza, el cual ha sido exportado desde mis plantillas a la biblioteca de componentes.